Buenas noches, bienvenidos todos a esta reunión que tenemos para celebrar nuestra cultura, nuestras raíces, que todos los conozcan. De verdad, muy agradecido estoy de que todos nuestros socios estén participando de esta actividad. Muchas gracias a todos y bienvenidos para esta fecha tan espectacular para nosotros. Buenas noches, gracias por esta noche tan especial para todos nosotros, toda la colectividad del Centro Gallego de Maracaibo. Nuestra gala anual, que de verdad nos presentamos hoy aquí en el Teatro Bellas Artes con toda nuestra cultura, todos nuestros bailes, todo nuestro folclore gallego, todo lo que nos une el día a día, todo lo que nuestros padres en los años 50 vinieron hasta Venezuela y hoy día muchos de nosotros han vuelto a Galicia. Esto es Centro Gallego de Maracaibo, a nuestra segunda casa. Y sin más, hacemos por favor el llamado al presidente del Centro Gallego de Maracaibo, don José Antonio Matos, para que dé apertura a nuestro acto de hoy. Los micrófonos son tuyos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias de verdad a todo el público presente. Quiero de verdad que un aplauso para todos ustedes, porque sin ustedes, todos estos chicos, todos nosotros, de verdad que no estaríamos aquí. Gracias a Dios, a la Virgen, y mira, disfruten el espectáculo, que de verdad que estos chicos, tanto las niñas, los niños pequeños, era un trabajo bastante arduo, y ustedes lo saben porque el día a día estamos todos yendo para acá, viniendo al club, unas clases, los ensayos, y de verdad que disfruten esta gala, que es para todos ustedes. Muchísimas gracias y que la pasen bien. Gracias, Tony. Y bueno, en nombre de la Junta Directiva, especialmente de la Secretaría de Arte y Cultura, la familia de nuestro Centro Gallego de Maracaibo, bien llamado nuestro segundo hogar, le damos la más cordial bienvenida a la Gala Anual 2025 de nuestros grupos culturales. Y en un abrir y cerrar de ojos, nuestra gala ofrece la oportunidad perfecta para demostrar lo mejor de nuestras escuelas. Buena música, coreografía, bailarines, todo el arte en el escenario les permitirá sumergirse en nuestra rica historia. Nuestra gala anual es una celebración a la vida, a la constancia, dedicación, disciplina, la alegría de vivir la pasión de nuestros artistas en el escenario, el cual nos une en una búsqueda común, que es disfrutar el momento final. Y hablamos desde un escenario que desde hace más de 25 años el Centro Gallego de Maracaibo no hacía presencia. Y Dios quiso que hoy esto fuera posible. Un aplauso, por favor. Y para iniciar ya nuestro bloque de gallego, vamos a darle la bienvenida al grupo de Gaitas Cachafé.
esta magnífica entrada con el tema titulado Andró, interpretación que proviene de la Bretaña francesa, aunque tiene muchas similitudes con otras en Irlanda. Esto hace que se piense que su origen pueda ser celta, es decir, prerromano. Lo cierto es que, como sucede con gran parte de la música tradicional, es mucho más probable que su origen sea medieval, típica de la mayoría de danzas medievales y renacentistas. A continuación, el grupo de gaitas Cachafeiro, acompañado del grupo de Anduriñas, tocarán el tema Opousa, originaria de la década de 1970, durante un periodo de cambio social y político en España. Esta obra maestra de Joaquín Pardinilla de A Roda combina el folclore gallego tradicional con influencias del rock y el pop modernos. Es mucho más que una canción, es un símbolo de la cultura gallega. Adelante. Una taberna del meu compadre, fun polo vento, vin polo aire. Una taberna del meu compadre, fun polo vento, vin polo aire. É como cousa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. É como cousa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento.
El siguiente tema a interpretar, Gaitas Cachafeiro, acompañado de danza alborada adultos, titulado Xota das Nogais. Es una coreografía de Laura Menor traída de las escuelas abiertas del año 2024, recollida en la parroquia de Doncos, concello de As Nogais, Lugo, lugar donde los vecinos se reunían en torno a la danza y la música tradicional de forma lúdica durante la jornada laboral o en los días libres. Su puesta en escena presenta una adaptación de los grandes grupos de bailarines que aprovechaban la música de su orquesta masculina para bailar al son de la gaita o mediante canciones interpretadas en vivo con el acompañamiento de percusiones existentes. En este caso, se trata de una xota bailada en rueda que podía tener un único guía que marca los pasos y cortes que deben seguir los demás bailarines, lo cual vamos a ver a continuación. A continuación, vamos a disfrutar de una interpretación de instrumentos del grupo gallego infantil. Vamos a esperar que el personal técnico haga sus arreglos en tarima para los chicos. Y voy a recitarles un poema de autoría de nuestro amigo y compañero Alexander Rincón, que dice: brinca alto mi bailarín gallego, que tu salto acaricie el cielo, extiende tus brazos cual alas, despliega libre tu vuelo. Gira en torno al planeta, llévanos con tu danza a Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Que esta noche de bellas artes sea un don, un momento que encante, para el ojo que admira, para el alma que la cultura canta. Entre el canto que eleva el espíritu, el son de la pandereta que alegra y el eco ancestral de la gaita gallega, que disfruten la velada plena con nuestra gente maravilla hermosa, colmada de magia galega asombrosa. Hasta el corazón de nuestra amada tierra, mi eterna melodía que el alma encierra. ¿Qué les pareció?
Muy bonito. Ella es loca, la rata, los niños morena, este año sí, cadena prisionera está. Que ven baila, que ven baila, que parece una monada o dormida. Este año sí, cadena prisionera Carolina, baile, sí señor. Dime con quién bailache, dale conmigo amor. Baile conmigo amor, baile conmigo amor. Bailache Carolina, baile, sí señor. Carolina, baile, sí señor. Dime con quién bailache, baile conmigo amor. Baile conmigo amor, baile conmigo amor. Bailache Carolina, baile, sí señor. Oh señor cubano, porque se joroba. Baile señor cura, baile que ahora todo va. Bailache Carolina, baile, sí señor. Dime con quién bailache, dale conmigo amor. Baile conmigo amor, baile conmigo amor. Bailache Carolina, baile, sí señor. Un fuerte aplauso. Hay que motivar a estos chiquitos. Cantaron un paso doble de Baites Azaya de Carolina. En los años 30 aparecen en Galicia los bailes agarrados, que son pasodobles, bailes importados que al son de las orquestas y sus nuevos instrumentos van de aldea en aldea creando moda y gusto. Los gallegos adaptaron esas estrofas para cantarlas en las romerías y en las fiestas. Y así hicieron cantos que se extienden por toda la península. A Asia da Carolina, en sus estrofas, desgrana la picardía inocente de los jóvenes que solo pretenden divertirse después de una dura jornada de trabajo en la aldea. Y eso fue lo que vimos con los chiquitos de nuestro Centro Gallego de Maracaibo. El siguiente tema, titulado Xota de Liñares, será interpretado por las cantadeiras y pandereteiras anduriñas, recopilada en la parroquia de Baiste, llamada oficialmente Santa María de Baiste, en una parroquia y un lugar español del municipio de Avión, en la providencia de Orense. Destacamos que las xotas de este lugar, su fuerza y las secuencias de golpes que dan con la pandereta entre copla y copla, una canción que aprendió María Alejandra Malvasía en su participación en las Escolas 2023. Disfrutemos.
Hermoso. En cada copla de pandereteira hay un trozo de la vida, del humor y del sentir gallego. Un pensamiento del grupo icónico de Cantareiras. A continuación, vamos a disfrutar de otra interpretación del grupo de gaitas Cachafeiro, un tema titulado Danza del Cariño. La danza de los arcos de cariño es una danza que se trenza como homenaje a la patrona del mar, como es la Virgen del Carmen, o al patrón de la localidad, en este caso San Bartolomé. Esto fue llevado a algunos pueblos de Galicia, entre ellos Camariñas, por gente de cariño que se trasladó a hacer su trabajo de marineros y se encargaron de llevarlo por los distintos pueblos marineros. Nadie conoce a ciencia cierta su antigüedad ni su procedencia, si bien fueron transmitiéndose a lo largo de los años de manera inalterada de padres a hijos. Disfrutemos de Gaitas Cachafeiro. Antes de continuar con el siguiente tema, quiero darle la bienvenida, aparte de los invitados especiales que tenemos en la noche de hoy, a la señora Betsabe Sánchez, directora de Danza Folclor Baral, al ingeniero Gregorio Boscán, director del Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, el MACZUL. Lo acompaña también el doctor Gustavo Montero y la doctora Annelice Mirabal. La directora Andreina Gutiérrez de Flamenco Baral, el profesor y coreógrafo Khaled Terán, el director general Jesús Lombardi y su esposa Elizabeth de Lombardi. Son parte de las personalidades de invitados especiales que están con nosotros esta noche. Bienvenidos, un fuerte aplauso para ellos. El siguiente tema
titulado Maneo, será interpretado por Danzas Alborada Gallego, Solo las Chicas, una coreografía de la directora Melissa Portillo y la profesora Laura Menor. Un día de primavera las mujeres cantaron una canción mientras hacían las labores del campo. Los chicos aguardaban en Bergargantillos, en la costa de la Morte, donde las olas llevan y traen sueños y quereres en la aldea de órdenes de sonido de los cantares y la pandereta. Empiezan a bailar al son que marcan las ferrañas. Una música nueva es una xota, ¿qué es una xota? ¿Un fandango? No, no es algo nuevo, es una mezcla. Los chicos empiezan a bailar a ritmo cadencioso, como si las ondas del mar los llevase, uno saca y punto y todos van tras él. Ellas y ellos, unidos por el sol metálico y el canto cadencioso, van y vienen. Vueltas y vueltas, bailan dejando que sean las panderetas las que lleven el sonido. La tarde va muriendo y entre el anochecer todos se marchan a la villa de órdenes, los chicos a enamorar, las viejas a refunfuñar y crearon el baile típico de la zona de Bergantiños en la Costa da Morte. Disfrutemos del siguiente baile. Nin por saber que marchabas, nin por saber que partías, nin por saber que marchabas, nin por saber que marchabas, cicatrizou a ferida. Nin por saber que marchabas, cicatrizou a ferida. Buscareite na volta da noite, perdereime no medio do día, seguirei nas estrelas do ceo, as pegadas daquela alegría. E se non atopar o camiño, beberei esta pena infinita, bailarei esta desesperanza sobre un campo con mil margaritas. Deixaches na miña porta 12 cravos encarnados, deixaches na miña porta regueinos cos mil penares que por ti teño chorado. Regueinos cos mil penares que por ti teño chorado. Buscareite na volta da noite, perdereime no medio do día, seguirei nas estrelas do ceo, as pegadas daquela alegría. E se non atopar o camiño, beberei esta pena infinita, bailarei esta desesperanza sobre un campo con mil margaritas. Ai, agora vas polo mundo, ai, esfarenando as tuas penas, ai, aprenderás para sempre, ai, non as pagas, non as temas, ai, lelo, 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 ai, non as pagas, non as temas, ai, non as pagas, non as temas, ai, non me veñas con tristezas, ai, do peito funte sacando, ai, tamén da miña cabeza, ai, lero, lelo, 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 ai, non as pagas, non as temas. Pagarei a penitencia como un náufrago perdido, pagarei a penitencia as augas do mar maior, pasarei arrepentido. As augas do mar maior, pasarei arrepentido. Buscareite na volta da noite, perdereime no medio do día, seguirei nas estrelas do ceo, as pegadas daquela alegría. E se non atopar o camiño, beberei esta pena infinita, bailarei esta desesperanza sobre un campo con mil margaritas.
Hay que brindarles un fuerte aplauso a las chicas del Centro Gallego de Maracaibo, hermosas. A continuación, el siguiente tema, titulado Danzas das Patelas, interpretado por Gaitas Cachafeiro y los bailarines de danza gallego pequeños. Una coreografía de la profesora Laura Menor. Este baile hace referencia a cuando en la antigua Galicia las mujeres iban a trabajar en la pesca. Baile tiene raíces en las comunidades costeras de Galicia, donde las mujeres desempeñaban un papel crucial en la pesca y comercio de productos de mar. Es un homenaje a la labor de las mujeres en la pesca, simbolizando fuerza, resiliencia y conexión con el mar. Disfrutemos de los niños. Hermosos. Bueno, continuamos con nuestra cultura gallega. El siguiente tema, interpretado por cantadeiras anduriñas y con el baile de danzas alborada gallego, titulado Muñeira de Baites. Es un baile traído por Laura Menor de las Escolas Abertas 2024, perteneciente al Concello de Avión. En esta zona de Galicia se suele bailar en círculos, con las mujeres a un lado y los hombres al otro. El baile cuenta con un único guía que marca los pasos y cortes que deben seguir los demás bailarines. El Concello de Avión es famoso porque a finales del siglo XIX y principios del XX el nivel de emigración fue muy alto. Los gallegos emigraron en busca de mejores oportunidades económicas y condiciones de vida, ya que Galicia enfrentaba problemas como la pobreza y la falta de trabajo. Uno de los países a los que era común que emigrasen era México. Allí la gran mayoría tuvo bastante éxito y cuando volvieron lo hicieron con una buena fortuna, lo que influyó en la economía. Avión sigue siendo hoy en día uno de los concellos más ricos de toda Galicia. Disfrutemos.
De Liñares a Baiste, de Baiste a Rubiones, paseos son meus amores, hay na que digan que no es. Ay, la, 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 le. Ay, que la pomilla blanca, que está en el burro de higuera, no le tire cazadores, que a miña compañera. Ay, la, 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 le. Ay, vamos a dar, Seo quieres matar todes, pero como te estás dentro, Seo mata hasta memore. Ay, la, 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 le. Se me ve de sola loe, o bagallo de brujome, decide que veña cedo, que la cama no dorme. Ay, la, 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 le. Voy a dar la despedida a todos en generales, que mi corazón no puede con ninguno quedar mal. Ay, la, 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 le. Y continuando con cantadeiras anduriñas y gaitas cachafeiro, quienes le van a acompañar con la danza Alborada de los Niños, el tema del siguiente tema, Xota das Neves, una coreografía de la profesora Laura Menor. Aún bailándose en toda España, la xota adquiere un carácter especial en Galicia. La música es más alegre y los bailarines no dejan de dar vueltas y pequeños saltos, como si de una rueca se tratase. Tejen y destejen en ruedas y filas, dando un carácter a esta danza que al lado de la siempre eterna muñeira es un símbolo de la Galicia mágica que no olvida sus raíces. Oliveira de Grenano, botas raíces de plata, tomará moreno buscar, olvídalo sí que mata, olvídalo
Seguimos con Cantadeiras Anduriñas, quienes interpretarán el tema Xota de Lira, una pieza recopilada a Palmira en la parroquia de Lira, Salvaterra de Miño, en Pontevedra. Destacan los toques y movimientos que se hacen en el cambio de copla a estribillo, en el que combinan el toque de la xota simple con redobles y boleados. Además, tiene una melodía muy alegre y armoniosa, seguramente dada por su cercanía a tierras portuguesas. Una canción que aprendió y enseñó María Alejandra Malvasía al llegar de las escolas 2023. Disfrutémosla. Ahora comenzó, bebé, viva un nuevo atrevimiento, donde no se conocirá, tomaré conocimiento, ay, la, la, ay, la, la. Aparta delante que quiero pasar. Yo debo lo bello, no quiero apartar, no quiero apartar, no quiero apartar. Aparta delante que quiero pasar. Debaixo do naranceiro é un gusto namorar. Que na folla miúdiña non les entrará lunar, non les entrará lunar. Ay, la, la, ay, la, la. Caracoles del pelo no escalero, que parecen virutas de un carpintero, de un carpintero, de un carpintero. Caracoles del pelo no escalero. Vámonos de aquí que es tarde. Vámonos de aquí que es tarde. Los ramales están en sombra. Mis compañeras se marchan. Quédate con Dios, paloma. Quédate con Dios, paloma. Ay, la, la, ay, la, la. Si me quieres te quiero, si me amas te amo. Si me olvidas te olvido, yo todo lo hago, yo todo lo hago, yo todo lo hago. Si me quieres te quiero, si me amas te amo. ¡Va! A continuación vamos a disfrutar de toda la danza gallega en el escenario, con el tema Aires de Montillón, una coreografía de Laura Menor y Melissa Portillo. Esta pieza, con un fuerte arraigo en la música tradicional gallega, su ritmo animado y el sonido característico de la gaita la convierten en una excelente opción para bailes con pasos ágiles y coordinados, resaltando la energía y el dinamismo de la música. No inferno hai unha festa e ole morena, aquí a panos condanados, ai la 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 la. O
de moto calla jaica, ole morena, e cos dentes arrejañados, ai la 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 la. Mariñeiro non que vai en un ben, un carreteiriño que carrete ven, que carrete ven, que carrete ven. Mariñeiro non que vai en un ben. O piollo amai la pulja e ole morena, e andan na hierba se jare, ai la 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 la. Vela e vai o jarrapato, ole morena, e birriado co xantare, ai la 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 la. E mariñeiro non que vai en un ben, un carreteiriño que carrete ven, que carrete ven, que carrete ven. Mariñeiro non que vai en un ben. Xavo va la despedida e ole morena por riba dunha peseta, ai la 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 la. Agora nun canto máis e ole morena, que teño a garganta seca, ai la 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 la. Mariñeiro non que vai en un ben, un carreteiriño que carrete ven, que carrete ven, que carrete ven. Mariñeiro non que vai en un ben, mariñeiro non que vai en un ben, un carreteiriño que carrete ven, que carrete ven, que carrete ven. Mariñeiro non que vai en un ben. Hermoso.
Nuestros chicos dejan toda su energía en el escenario. Hermoso. Bueno, ya para cerrar el bloque de gallego, el siguiente tema, que será interpretado por Gaitas Cachafeiro, Anduriñas y toda la Escuela de Danza Alborada Gallego, bailarán y tocarán el tema Acamposa. La muñeira de Acamposa es una variante de la muñeira, una danza tradicional gallega. Esta muñeira, como otras variantes, se baila en parejas y con los brazos levantados y se caracteriza por una melodía y un ritmo particular que la distinguen. Es simbólica la parte que pasa a tonalidad menor, donde la percusión baja de intensidad para protagonizar la melodía. Los grupos tradicionales la han hecho particular por su forma de animarla. Los intérpretes se enganchan en una de sus partes musicales, imponiendo animosidad. Esto invita al público a unirse a la interpretación de forma contagiosa y nosotros esta noche nos vamos a unir a este bello baile.
Arriba Gallego, un aplauso bien fuerte, bien merecido. Yo quiero llamar al escenario a unos representantes de Gallego, a la niña Marcela Menor y al joven Roy Pineda. Por favor, vamos a conversar con ellos algo muy rapidito. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Te ha gustado participar hoy aquí? Sí. Mira, cuéntame algo. ¿Cómo te sientes cuando bailas gallego? Bien. ¿Por qué bailas gallego? ¿Quién te dijo que bailaras gallego esta noche? Mi hermana. ¿Tu hermana? ¿Quién es tu hermana? No. ¿La quieres mucho? ¿Y la respetas también? Sí. Es tu profesora, ¿cierto? Un aplauso para Marcela. Gracias, Marcela. Roy, por favor, queremos preguntarte qué te inspiró para pertenecer a nuestra cultura gallega. Bueno, yo estaba antes en Honduras porque me apasionó bastante la música y me interesó mucho por las letras gallegas, la melodía y después entré al grupo de baile y Cachaferritos. Y me gusta su cultura, su sentido de pertenencia en el club y me parece muy bello todo. Gracias, Ray. Gracias. Gracias. Hay que felicitarlos a todos porque lo han hecho excelente. Nosotros vamos a entrar en un pequeño intermedio antes de iniciar el bloque de flamenco. Y pues quiero seguir nombrando a las personalidades e invitados que están acá con nosotros esta noche. Tenemos a los representantes de la Junta Directiva de Casa de Italia, el director general Daniel Ciervo y su hija Antonella Ciervo. También le damos la bienvenida a Freddy Larriba y su distinguida esposa. El director Denis Luque de Danzas Luz y el coreógrafo Gilberto Rincón. También tenemos la secretaria de Cultura de la Alcaldía de Maracaibo, Malena Soto. El secretario de Cultura de la Universidad Rafael Belloso Chacín, Marlon Paz y su acompañante. El productor de danzas Varal, Denison Correa y Anaís González. Todos bienvenidos esta noche, esperamos que sea de su agrado. Y bueno, mientras que las chicas se preparan para el bloque de flamenco, como les mencionaba, vamos a escuchar una música suave para que podamos conversar mientras que entramos en materia de flamenco. Para disfrutar del bloque de flamenco, voy a mencionar los temas que la Escuela de Flamenco va a bailar esta noche. El primer tema, titulado Farruca, con las bailadoras adultas, seguido de Sevilla tiene un color especial, con las florecillas pequeñas e intermedias. Luego, Naturaleza, con las bailadoras intermedias. Ese beso, interpretado también por las florecillas bailadoras del campo de las pequeñas. Seguido de Zambra, bailadoras avanzadas. Luego, Zapateado, con las bailadoras intermedias. Di mi nombre, con las bailadoras intermedias. Aguampanela, de las bailadoras adultas. Y finalizan con toda la escuela un tema de flamenco para el final. Y bueno, al son de las palmas y castañuelas llega la alegría del duende, que resuene el taconeo, la rumba, el paecillo, que retumbe en el salón la alegría y la emoción. Esta fiesta que se inicia de abanico, mantón y olé entre todos los asistentes hace que el flamenco diga presente en esta celebración. Disfrutemos el flamenco.
hablo con su gente, Sevilla enamora al cielo para vestirlo de azul, anda sordo el Ventriana y la luna en Santa Cruz. Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su fuente, me sigo oliendo a sal, me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su fuente, me sigo oliendo a sal, me gusta estar con su gente. Sevilla, tan cariñosa,
tan torenita gitana, tan morena y tan hermosa. Sevilla enamora al río y hasta San Lucas se va. Y a la mujer de Mantilla le gusta verla pasar. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su gente, le sigo oliendo asar. Me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su gente, le sigo oliendo asar. Me gusta estar con su gente. Sevilla, tú eres mi amante, misteriosa reina mora, tan flamenca y elegante. Sevilla enamora al mundo por su manera de ser, por su calor, por su feria. Sevilla tuvo que ser. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su gente, le sigo oliendo asar. Me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su gente, le sigo oliendo asar. Me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su gente, le sigo oliendo asar. Me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su gente, le sigo oliendo asar. Me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su gente, le sigo oliendo asar. Me gusta estar. Aire que me peina, porque siempre voy tan despeinado y me consuela y me susurra que estás a mi lado. Tierra que desentierra, la pipa de la paz embriagando mi loca cabeza de risa y de brisa cuando tú no estás. Mi reloj de arena se para y se muere, porque hierve y se congela, Porque se vacía y se llena. porque esta tarde todo me arde con el fuego que me quema. El alma si te estoy mirando, échale leña a la hoguera, porque la brasa me lo están suplicando. Agua que me llena el vaso de mi corazón. Si sube la marea, yo me pongo muy cabezón, porque si te vas, mi cama se vuelve un agujero negro. Se me clavan los puñales, Si me acaban los finales, porque por más que lo intento yo no me acuerdo. Si me pregunta de dónde vengo, yo no lo sé. Últimamente vivo en el infierno, en un piso de alquiler. Lo que me pasa es que yo estoy cambiando y creo que no es para bien. Pero te digo yo, que pase lo que pase, yo te siento siempre, siempre, siempre. Si me pregunta de dónde vengo, yo no lo sé. Últimamente vivo en el infierno, en un piso de alquiler. Lo que me pasa es que yo estoy cambiando y creo que no es para bien. pero te digo yo, que pase lo que pase, yo te siento siempre, siempre, siempre.
acaban los finales. Porque por más que lo intento yo no me acuerdo. Si me preguntas de dónde vengo, Yo no lo sé, últimamente vivo en el infierno, en un piso de alquiler. Lo que me pasa es que yo estoy cambiando y creo que no es para bien. pero te digo yo que pase lo que pase, yo te siento siempre, siempre, siempre. Si me preguntas de dónde vengo, yo no lo sé. Últimamente vivo en el infierno, en un piso de alquiler. Lo que me pasa es que yo estoy cambiando Y creo que no es para bien. pero te digo yo que pase lo que pase, yo te siento siempre, siempre, siempre. Yo te siento siempre, siempre. Siempre, 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 siempre. El beso que me diste lo guardo en un rincón y ha echado sus raíces y se ha convertido en flor. Cambia de colores según me encuentre yo. Alegra mis recuerdos, me da vida al corazón. Ese beso que dio sombra a mi flor, que mi cielo blanco y negro en azul lo pintó. Ese beso que hizo al árbol darse fruto de amor. Ese beso que brillaba, que a mi flor alimentaba con la fuerza que me dio su resplandor. Todavía se sonroja cuando va a salir el sol. Recuerda aquel momento cuando el tiempo se paró. Te hablo de mis cosas, me responde con color. Arráncame las hojas, te diré que sí o que no. Ese beso que dio sombra a mi flor, que mi cielo blanco y negro en azul lo pintó. Ese beso que hizo al árbol dar su fruto de amor. Ese beso que brillaba, que mi flor alimentaba con la fuerza que me dio su resplandor. Ese beso que dio sombra a mi flor, que mi cielo blanco y negro en azul lo pintó. Ese beso que hizo al árbol dar su fruto de amor. Ese beso que brillaba, que mi flor alimentaba con la fuerza que me dio su resplandor. Ese beso que dio sombra a mi flor, que mi cielo blanco y negro en azul lo pintó. Ese beso que hizo al árbol dar su fruto de amor. Ese beso que brillaba, que mi flor alimentaba con la fuerza que me dio su resplandor. ¿Y qué les ha parecido hasta ahora nuestro espectáculo de flamenco? Un aplauso.
Yo quiero que se me quede aquí en tarima a las niñas Miranda y Anabela. ¿Dónde están? ¿Dónde está Miranda? ¿Miranda? ¿Y Anabela dónde está? Ah, Anabela. Mira, Miranda, cuéntame algo. ¿Por qué bailas flamenco? Al final. ¿Y qué quieres en el final? ¡Oh, bravo! Ella piensa en alto. ¿Quién te acompaña esta noche, mi amor? ¿Dónde está la barra de Miranda? Mira a todos a quienes tienes allí aplaudiéndote. ¿Qué les quieres decir a ellos? Ay, qué bella. Un aplauso para Anabela. A Miranda, perdón. Gracias, mi amor. Y tú, Anabela, dime algo. ¿Qué esperas del flamenco para tu futuro? Es una arte muy bella para mí, no sé para otros. Ujú. Yo desde pequeña siempre bailaba. Siempre te ha gustado bailar. Yo te he visto. Ajá, una gran dama. Y cuéntame algo. ¿Quién te acompaña esta noche? Mi papá, mi mamá. ¿Dónde está la barra de Anabela? A ver. ¿Qué les quieres decir a ellos? Vamos a ver en esta noche. De tu presentación. Del trabajo de todo un año. ¿Qué les quieres decir a tu mamá y a tu papá? A ver. Ah, es lo importante de nuestro Centro Gallego de Maracaibo. Los papás y las mamás siempre apoyando a los pequeños. Es una maravilla. Y bueno, vamos a ver, ¿ya estamos listos ya que? Chévere. Bueno, sigamos admirando en el escenario a nuestro grupo de flamenco. Y en un trono de marfil mi sangre, ay, mi sangre toca la palma. Cuando me acuerdo de ti. Compañerito, mi compañero, compañerito.
olvidarte y yo no pudiera, ay, ay, 100 años que yo viviera. Y yo no sé, ay, no sé lo que haría, ay, ay, si yo te tuviera otra vez a la varita mía. Allá en la soledad de mis noches sin luna, ahí busco los luceros de tus ojos verdes. Allí como las locas repito tu nombre. Y porque tengo miedo de tanto quererte. Ay, carcelero, carcelero, ay, carcelero, carcelero, ay, ay, ¿por qué no abre? Ay, puerta, ay, cerró, ay, 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 abre puerta, allí cerró. Ay, porque no quiero perderme. Ay, porque no quiero perderme. Ay, ay, por culpita. Ay, de uno solo. Ay, ay, ay. Culpita. Ay, ay, de uno solo. Ay, 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 ay. Ay, ay, que...
que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor. Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo. Fingir que somos amigos, no haya testigos. Mi vida entera te daré cuando nadie ve. Cuando nadie ve. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor. Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo. Fingir que somos amigos, no haya testigos. Mi vida entera te daré cuando nadie ve. Cuando nadie ve. Y me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo. Fingir que somos amigos, no haya testigos. Mi vida entera te daré cuando nadie ve. Un fuerte aplauso para Flamenco. ¡Bravo! ¿Qué les ha parecido todo esta noche? Cuente. Un aplauso, ¿verdad? Otro aplauso. Y bueno, como todo buen trabajo, el fruto de este bello y hermoso trabajo hecho con toda la pasión, merece un reconocimiento. Y llegó el momento de reconocer a todas aquellas personas que mantienen y forman parte de nuestro Centro Gallego de Maracaibo en su cultura, su patrimonio, desde acá, desde Maracaibo, para preservar la cultura gallega. Y bueno, sin más, empecemos. Vamos a entregar un reconocimiento a la directora de Danza Alborada Gallego, Melissa Portillo, por parte del presidente don José Antonio Matos. Por favor, acérquense al escenario.
Alicia Pérez también nos acompañará para hacer entrega de este reconocimiento. Tony, haz el honor, por favor. Al centro del escenario. Melissa, por favor. Alicia. Alicia, toma. Melissa, por favor. Danza Alborada Gallego inicia el 12 de octubre del año 67. El objetivo principal de nuestros padres era y es el mantener nuestras raíces gallegas fuera de su terruño. Un aplauso para Melissa. Todas las profesoras de baile se han formado en nuestro centro gallego. Han participado en los obradoiros impartidos por la Xunta de Galicia a través de las escuelas abiertas. Listo. Se quedan en el escenario, por favor. Siguiente reconocimiento a la directora de Cantadeiras y Pandereteiras Anduriñas, Paula Abreu, por parte de don Juan Carlos Fernández, por todos conocidos como Comepiedra. ¿Dónde está? Comepiedra. Juan Carlos. María. Toma esto. Para Paula. Un fuerte aplauso para Paula. Sí. Las flores la entrega María Villasmil. Desde el 2009 se formó el grupo Anduriñas. Actualmente se mantiene recogiendo e interpretando música gallega. Actualmente bajo la reciente dirección de Paula Abreu, con tan solo 6 meses dirigiendo el grupo. Un fuerte aplauso. Entrega de reconocimiento al director de Gaitas Cachafero, Leonel Viloria, por parte de don Gerardo Morán, nuestro secretario de Deportes. Entrega de flores, Victoria Albarrán. A ver, Leonel. Don Gerardo Morán. Lo tiene ella. Ajá. Cosas que pasan en tarima. Un fuerte aplauso para Leonel. El grupo Cachafeiro fue fundado en el año 79 con la directiva de don Eduardo Caramés, presidente del Centro Gallego de ese momento. Victoria, no te retires, por favor, acércate un segundo. ¿Me permiten un micrófono? Quiero abrir un pequeño paréntesis. Victoria, acércate un segundito. Acércame un micrófono, por favor. Ya está encendido. Mira, Victoria, quiero resaltar la participación de la alumna Victoria Albarrán en las escuelas abiertas, que fue seleccionada para asistir al obradoiro de este año, a realizarse en Galicia del 4 al 16 de julio. Quiero aclarar que esta selección es realizada a través de un concurso abierto ofrecido por la Secretaría General de la Inmigración de la Xunta de Galicia, quienes establecen las bases reguladoras del programa de las escuelas abiertas. A ver, cuéntame algo, ¿cómo te sientes ante esta noticia? Bueno, la verdad me siento muy emocionada de tener esta oportunidad y espero poder aprender mucho y poder también enseñarlo a los demás integrantes del grupo Cachafeiro. Así es, de eso se trata. Gracias. El siguiente reconocimiento para la directora de las escuelas de flamenco y jazz, doña Jacqueline Fernández. Entrega de don Eusebio. Eusebio, por favor, preséntate en la tarima, en el escenario. Entrega las flores, Leticia, acércate allá. Espérame por aquí. Quédate aquí.
El famoso nené. Toma, toma. Eusebio, toma. Eusebio, toma. La Escuela de Flamenco se consolidó desde el año 2005 en nuestro centro gallego bajo la dirección y coreografía de Jacqueline Fernández, formada en danzas española Escuela Hermanas Tello. Y hoy en día está cumpliendo 20 años de trayectoria en la escuela. Un fuerte aplauso. Leticia, acércate para la foto. El siguiente reconocimiento es para la profesora de danza gallega Laura Menor, por parte de don Edgar Dávila, nuestro secretario de festejos. Acércate, Pedro, quien va a entregar las flores. Espérate aquí. Acércate ya. Un fuerte aplauso para Laura, nuestra profesora de gallego. El siguiente reconocimiento para la profesora de flamenco Elianis Isea, por parte de Juan Carlos Fernández. Las flores las entrega Oriana. Juan Carlos, toma. ¿Tú la vas a entregar? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Acércate, nena. Otro aplauso, por favor. Bien merecido. Bueno, el siguiente reconocimiento es muy especial. Será entregado a la gaitera Carmen Elena Finol por parte, de Tony José Antonio Matos, por favor, y Jacqueline, para acompañarlo. Jacqueline, ajá, toma. Leo, ajá, Leo, ¿qué quiere? ¿Un micrófono, por favor? Bueno, este reconocimiento es muy especial. Dice así: el Centro Gallego de Maracaibo y la Secretaría de Cultura tienen el honor de otorgar el siguiente reconocimiento especial a la gaitera Carmen Finol por su excepcional trayectoria de 46 años en el grupo de gaitas Cachafeiro. ¡Wow! Un fuerte aplauso. A lo largo de casi 5 décadas, la dedicación y el inmenso talento que han sido enriquecido incontables celebraciones, fortaleciendo de manera invaluable los lazos con la cultura gallega. En Maracaibo, fechado con el 8 de junio de 2025. ¿Tú quieres agregar algo? ¿Se escucha? Ultra. A ver, ahora sí. Bueno, hablar de Carmen Finol es hablar de gaitas Cachafeiro, simple y sencillamente. Ella fue fundadora de la gaita gallega en el Centro Gallego de Maracaibo y de verdad pronto agarrará otro rumbo fuera de Venezuela. Y nos entristece mucho porque ha dejado mucha huella y mucho legado en muchos gaiteros que ha pasado por Gaita Cachafeiro. Pero para mí lo más importante es que ha dejado una semilla en cada uno de los muchachos que estuvo aquí hoy presente. Y eso nos debe llenar de orgullo de haber tenido a Carmen Finol entre nosotros. Bien merecido. Bueno, y ningún evento de cultura se puede lograr sin trabajo en equipo. Contamos con varios equipos que cada uno le da un toque especial. Ellos son nuestros empleados, desde los de recepción, administración y hasta los de mantenimiento. Queremos destacar el trabajo
en este momento también de Alexander Rincón, coordinador de eventos de nuestro club, por su gran aporte. Gracias a todos por acompañarnos durante todo este proceso. Agradecimiento especial también para la señora María Fernanda Viloria, miembro suplente de la Secretaría de Cultura, por su apoyo y que se encuentra ausente esta noche porque acaba de ser mamá recién. Un aplauso para ella. Enhorabuena. Para ella y su familia, entre ellos el director, Leonel, que se está estrenando como abuelo. A todos los padres y representantes, pilares importantes, fundamentales, siempre presentes, acompañando a los niños y jóvenes a las actividades que hacen vida en nuestro club. Le dan el toque especial siempre a nuestro bello Centro Gallego de Maracaibo. Y por supuesto, a todos los directores aquí presentes y profesores de los grupos, quienes esta noche se le han reconocido porque asumen un trabajo bello, hermoso, pero con mucha responsabilidad, con pasión y compromiso. Muestra de ello es lo que ustedes vieron esta noche. Un fuerte aplauso. Y finalmente a todos ustedes, el público, por el excelente apoyo, por acompañarnos esta noche en esta velada maravillosa. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias a la Junta Directiva también por haberme invitado. Mi nombre es Gira Castro. Como siempre, para mí es un placer. Y no podemos cerrar el evento sin tomarnos una foto grupal con el público presente, ¿cierto? Ajá. No se vayan, que tienen que salir en la foto. Ajá. Todos los directivos, por favor, que están en la sala, suban al escenario también. Suban acá todos los directivos, por favor, para que nos tomemos la foto grupal. 3.